Bienvenidos a Amistad Cristiana Irapuato. Aquí podrás disfrutar los mensajes de todas nuestras reuniones. Suscríbete y activa la campanita. Esperamos que disfrutes el mensaje de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. En Amistad, somos familia. Buenas noches. Es un privilegio estar con ustedes. Gracias, Pepe, Queta, gracias por invitarnos, la confianza de invitarnos a enseñar a sus matrimonios. Estamos expectantes lo que el Señor va a hacer esta noche. Muchas cosas lo creemos, y lo más importante es que no vamos a enseñar nada que nosotros no estemos también trabajando, para que se den cuenta que no somos empáticos de dientes para afuera. Creemos en el matrimonio y estamos aquí dispuestos a servirles. Buenas noches. Gracias. Bien. Pues muy bien, pues es un gusto estar con ustedes. Nosotros, para que tengan una idea, tenemos 40 años en este asunto del matrimonio. Entonces ya tenemos un poquito de terreno recorrido, ¿no? Por eso dice Regina que pues venimos a hablarles pues de estas cosas, ¿no? Estas cosas del matrimonio. El capítulo 24 de Génesis describe los detalles de la boda favorita de muchas personas, de muchos cristianos y de muchas cristianas, ¿no? Porque pues es la historia de cómo se lleva a cabo el matrimonio de Isaac y Rebeca, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha leído esa historia? ¿Sí? ¿Les gusta? Sí, es una historia así como para hacer una película, ¿verdad? Porque es una boda de película, ¿no? En Génesis 24 vamos a leer algunos versículos ahí. Yo regularmente leo la Nueva Versión Internacional porque se me hace más fácil de leer, ¿no? Dice que Abraham, que es el padre de Isaac, estaba ya entrado en años. Obviamente ya había muerto, ya había pasado la presencia del Señor Sara, su esposa. Ya Abraham ya tenía varios años, ¿no? Posiblemente unos como unos 140, una cosa así, ¿no? Por ahí así estaba. Ya por eso dice que ya estaba entrado en años, y el Señor lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo a su al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de ahí escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra?, respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos, y partió a la ciudad de Nahor en Aram Naharayim. Ahí hizo que los camellos se arrodillaran. Obviamente pasan, pues aquí lo leemos de un punto en adelante, ¿verdad? Hace toda la trayectoria. Es una trayectoria de varias semanas la que le lleva, ¿no? Desde donde está Abraham hasta el lugar donde partió, en Harán, ¿no? De ahí donde había partido.
Son varias semanas las que le toman al siervo llegar hasta el lugar. Y dice que cuando llega, pues llega donde hay una fuente de agua, un pozo. Dice, ahí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar. Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien yo le diga, por favor, baje usted su cántaro para que yo tome un poco de agua, y me conteste, tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has mostrado el amor que le tienes a mi amo. Dice la Biblia que aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca, y Nahor, el hermano de Abraham. O sea, era pariente, ¿verdad? Sí. Y es en ese momento en el que Rebeca se vuelve la protagonista de una boda de película, ¿verdad? Porque es algo increíble, ¿no? ¿Sí? El sueño de muchas mujeres, ¿no? ¿Verdad? Porque pues ahora sí que es la mujer por la que el siervo había orado, le había pedido al Señor, ¿no? Una mujer así, y ella viene a reunir esas características. Una mujer trabajadora, ella pues estaba a cargo de algunos rebaños de su padre, era pastora de ovejas. Una mujer hermosa, ¿verdad? Sí, que había procurado su belleza para su marido. Ella no se la pasaba ahí en Instagram pasándole las fotos a todo el mundo, ¿verdad? Sí, para encontrar likes y todo eso. No, ella sabía que su belleza era para su marido, ¿sí? Una mujer virgen, ¿sí? Ella había valorado su virginidad y había guardado su virginidad para su marido. ¿Cuántos años tenía? No, nadie sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía? Pero todos sus años había guardado su virginidad para su marido. ¿Qué es lo que Dios ha dispuesto? Una mujer que apreciaba la buena educación que se le había dado. Ella supo hablarle correctamente al hombre que llegó, ¿sí? Ella no sabía quién era, pero sabía que era una persona a la que le tenía que mostrar respeto, y le mostró su respeto. Una señorita que vivió una experiencia tipo película de Disney, ¿no? Casi, bueno, como eran antes, ahora ya no sé cómo son esas películas de Disney, ¿no? Imagínate, un hombre de lejanas tierras vino a buscarla con 10 camellos llenos de regalos de oro, plata, las mejores mercancías de importación. ¿A cuántas de ustedes les gusta ir de compras? ¿Sí? Pues sí, hombre, las que no levantaron la mano, o no entendieron o no se animaron, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, a ella le llegaron las compras a su casa, ¿sí? En 10 camellos, o sea, ahora sí que fue totalmente palacio, y ni fue al palacio, el palacio, ¿verdad? Le llegó a su casa en 10 camellos, ¿verdad? Una mujer que supo pasar la prueba, porque había una prueba, ¿sí? El siervo había pedido una señal. A la mujer a la que yo le pida, baje su cántaro para que yo beba, y me conteste, tome usted y también le daré de beber a sus camellos. Esa sea la mujer que has dispuesto para mi siervo, para mi amo Isaac, ¿verdad? Y es lo que hace esta mujer. Le pide de beber y ella baja el cántaro, sí. Y no solamente eso. ¿Cuántos camellos quedamos que trae? 10 camellos. ¿Sabes cuánto se toma un camello? 100 litros de agua. O sea, esa mujer era una mujer diligente, era una mujer trabajadora, era una mujer, no sé cuánto le cabía al cántaro que traía ella, ¿sí?
A lo mejor le cabían 20 litros, ¿verdad? Sí. Pero si le cabían 20 litros, pues imagínate cuántas vueltas dio. O sea, ella tuvo que suplir 1,000 litros de agua para los camellos de ese hombre. O sea, si era de 20 litros la cubeta o el cántaro que traía, tuvo que darle 50 vueltas al pozo para darle de beber a los camellos. Si era de 10 litros, pues 100 vueltas al pozo. Era un rotoplast. Con un rotoplast le caben 1,000 litros. Pues eso fue lo que tuvo que sacar del pozo. Era una mujer trabajadora, era una mujer diligente y que no reparó en hacer ese esfuerzo para servir al forastero que estaba ahí. Claro, evidentemente cuando ella hace eso, en ese momento la arma, ¿no? El siervo, luego la arma con joyas y todo el asunto, ¿no? Y entonces se entera, ¿no? Que ese hombre venía a buscarla a ella. Un hombre de lejanas tierras había enviado a su siervo para buscarla a ella, para que se casara con su hijo, un hombre rico, ¿sí? El hombre que le había mandado buscar era rico, por lo tanto su hijo también era rico, ¿no? Hombre, o sea, ¿qué más quieres, verdad? ¿Sí? Y el enviado de aquel hombre ni siquiera comió. Ni siquiera se quiso distraer hasta no hablar con su familia y arreglar la boda. Al día siguiente vendría la segunda prueba, porque la familia quería retenerla y el siervo quería llevársela, ¿verdad? Y le dijo, pues yo vine por usted, vámonos, ¿verdad? Y la familia dijo, no, pues que se quede una semana siquiera, o sea, para que nos hagamos a la idea. Y ella agarró y dijo, no, pues me voy. Y era ahora sí que la respuesta adecuada, se dispuso, ¿no? Y se preparó para ese largo viaje y realizó el largo viaje, ¿sí? Y cuando ella tuvo que presentarse con su prometido, ella estaba lista para presentarse con su prometido. Génesis 24:66 dice que ya llegan, viene la caravana, e Isaac había salido a meditar en el campo, ¿no? Es lo que estaba haciendo Isaac. Cuando de repente ve la caravana, identifica que es la caravana del siervo, y entonces pone atención. Llega el siervo y dice que el siervo, el criado, le contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces, dice en el verso 67, Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Y todas las señoras seguramente dicen, ay, qué bonito, ¿no? Qué padre, ¿no? Qué lindo. Porque pues sí, ¿no? La historia es linda, ¿no? Sí. Vamos a poner la primera imagen, por favor, si me das favor, Isaac. Voy a hablar de Isaac, no de Isaac el que está allá, sino el Isaac de la Biblia, ¿sí? Para que no haya problemas, sí, pero ándale, ¿sí? O sea, y como decían las películas, ¿verdad? Ya nomás le faltaba que dijeran, y vivieron muy felices, ¿verdad? La que sigue, por favor, ¿sí? La que sigue. Ahora, una cosa que es importante, ¿no? Es que si hay algún evento que está lleno de sueños, ilusiones, entusiasmo, alegría, es una boda. Y desgraciadamente ese es el anhelo de muchos hombres y mujeres, la boda. ¿Se gasta tantos recursos en una boda? Porque todo el mundo quisiera tener una boda así, ¿no? De película. Y hacen eso. Se gastan un montón de cosas para tener una boda. Pero a mí lo que me gustaría sería ver el after party, ¿verdad? Sí. O sea, el día después de la boda, porque todas las bodas tienen un día después, ¿sí? Y eso es lo que
Y eso es lo que no entendemos, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que no captamos. Por muy película de Hollywood que pudiera ser una boda, ¿sí? O sea, aunque haya bodas de película, como esta, por ejemplo, sí existen bodas de película, pero no existen matrimonios de película. Sí existen bodas de película, pero no existen familias de película. Las bodas, por muy costosas que sean, por extraordinarias que sean, por muy de película que sean, lo único que van a producir son matrimonios normales, que van a tener familias muy normales. Y eso es lo que necesitamos entender. Vamos a ver qué dice la Biblia que sucedió después, ¿no? Sí, después de esa gran boda, ¿verdad? Pues empezaron a enfrentar la realidad del matrimonio. Dos personas completamente diferentes se unen para tratar de formar una sola persona como Dios lo diseñó. Sí, ese es el asunto. Lo primero con lo que se van a topar son con los temperamentos, ¿verdad? Sí. Rebeca, pues no sé, ¿verdad? Pero lo más probable, imagínate, para darle de beber a 100 camellos, pues era una mujer que lo colérico lo tenía más o menos despierto, ¿verdad? Sí. Mientras que Isaac era un chavo tranquilo, era un hombre flemático hasta la pared de enfrente, ¿verdad? Ella era mujer y las mujeres, pues son mujeres, ¿no? Y él era hombre y los hombres somos hombres. Por más que las mujeres nos quieran hacer mujeres, no somos mujeres. Y que nos hablen como mujeres y esperen que respondamos como mujeres, no somos mujeres, somos hombres. Y funcionamos como hombres y ustedes también. Por más que yo quiera que mi mujer me entienda, pues mi mujer no me va a entender. Porque ella es mujer y yo soy hombre. Estamos hechos muy diferentes, tenemos lenguajes del amor diferentes, inteligencias diferentes, somos diseños únicos. Yo soy un diseño único y exclusivo y ella es un diseño único y exclusivo. Somos complementarios, no somos iguales para nada. Además venimos con culturas diferentes, costumbres diferentes, expectativas diferentes, fortalezas diferentes y debilidades diferentes. Me acuerdo que hace muchos años hubo un congreso en Acapulco de matrimonios que se llamó El Encuentro de Dos Mundos. Eso fue lo que pasó ahí. Sí. Eso fue lo que pasó también con Isaac y Rebeca. Exactamente. Dos mundos se encontraron. Entonces, por muy de película que sea una boda, ¿sí? Pues lo que va a dar como resultado son matrimonios y familias muy interesantes. ¿Qué es lo que primero empieza a describir la palabra de Dios que sucede? Pues que Rebeca no puede tener hijos. Primero, de entrada, ¿no? Ella no puede tener hijos, el tan anhelado sueño de ser madre, porque en aquel entonces se valoraba la maternidad. Ahora se menosprecia, pero en aquel entonces no. Es más, todavía cuando yo nací tampoco se menospreciaba. Era muy apreciada la maternidad. Entonces para ella era una cosa, dice Proverbios, que una de las cosas que nunca se sacia es el vientre estéril. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los días Rebeca sufría porque no quedaba embarazada, no quedaba embarazada, no quedaba embarazada. Y entonces sentía mujer de segunda, que no funcionaba, que no servía para nada. Imagínate lo que pasaba. Y pues casada con un flemático, ¿no? Entonces Isaac decía, no te preocupes, ya llegará, hombre, no te desesperes, es que te desesperas. O sea, no te desesperes, a su tiempo va a llegar. Y pasó un año, y pasaron 5 años, y pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años. Isaac tranquilo, espera, tranquilo, hombre, ya va a llegar. Yo me imagino que le hizo un San Francisco, un panchito bien armado,
Hasta que de plano dijo, bueno, a ver, déjame orar por ti. 20 años después, su marido, el patriarca, oró por la mujer. Obviamente, pues era el patriarca, era el padre de la nación judía, así es que pues Dios entonces respondió y Rebeca, por fin, el anhelado sueño de quedar embarazada sucede y queda embarazada. Y uno dice, pues llegó la felicidad. Pues no llegó la felicidad. Tampoco el embarazo fue de película. Las molestias para ella empezaron a ser insoportables. Ella decía, ¿para qué sigo viviendo con estas molestias que estoy teniendo? Y yo creo que Isaac agarraba y decía, no entiendo nada. Primero, quieres estar embarazada. Y ahora que estás embarazada, no aguantas estar embarazada. ¿Te imaginas? Qué chulada. Esas cosas nada más pasan con Isaac y Rebeca, ¿verdad? Sí, exacto, qué bueno. Sí, entonces así está, ¿no? Ella está al grado que tiene que ir a consultar al Señor para saber qué le está pasando, porque no aguanta su embarazo. Y ahí, pues ya consulta a un profeta, ¿no? Y le dice, bueno, es normal que estés con este asunto, porque no tienes uno, sino tienes dos. Allá adentro no tienes un bebé, tienes dos bebés. Entonces yo me imagino que agarró y en su estado de WhatsApp, ¿no? Luego le puso mujer de edad madura, primeriza, va a tener gemelos y mi esposo es un flemático. Help, 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 ¿no? Y todas, ay, sí. Porque así le hacen, ¿verdad? Nos quedamos callados y empezamos a pensar cómo vamos a mantener a los dos. Somos muy interesante, ¿verdad? Pero eso es un matrimonio. Así es el matrimonio, ¿sí? Total, pero no solamente eso, ¿no? No solamente le dice que tiene dos, sino le da una palabra profética, ¿sí? De esos dos, ¿no? Y que está en Génesis 25-23. Dice que cuando va a consultar al Señor, el profeta le dijo, ¿sí? Le contestó, 2 naciones hay en tu seno. O sea, adentro, ¿sí? 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. O sea, por eso no los aguantas, porque desde ahí están compitiendo, ¿sí? Uno será más fuerte que el otro, pero le dice una cosa que es una palabra profética muy importante, porque define, ¿no? Una cosa que es que el mayor servirá al menor. O sea, en esa época, pues el primogénito era el primogénito y era el que heredaba el doble de la herencia para estar al frente de toda la familia, ¿verdad? Entonces ella llega con Isaac, ¿no? Y le dice, oye, pues fíjate que fui y me dijo que voy a tener 2, tengo aquí 2, y que el mayor va a servir al menor, o sea, el menor va a ser el que te va a suceder. ¿Y sabes qué pasó? Que Isaac nunca le creyó. Nunca le creyó. 76 años después, llamó a su hijo Esaú para bendecirlo, para pasarle la estafeta. 76 años. Y nunca le creyó a su esposa. Esas cosas pasan. ¿Sí? Y la esposa tuvo que tramar un engaño para que acabara bendiciendo a Jacob y no a Esaú. Esas cosas pasan en las bodas de película. Esas bodas pasan cuando ya empiezan los matrimonios a caminar y las familias a funcionar. Cada uno, y luego ya nacen los pequeñines, ¿sí? Cada uno es una persona, cada uno es un reto, cada uno es un desafío, cada uno es una historia. Génesis 22-27 dice, los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería,
25, 27, sí. Bueno, perdón. Se me lengua la traba. Sí, 25, 27, ¿sí? Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. ¿Sí? Cada hijo es diferente. Cada historia que se empieza a construir en cada hijo es diferente. Y luego, pues ya saben, ¿no? Los consentidos de papá y de mamá. ¿Sí? Sí, eso pasa en esa familia. Sé que en la tuya no suceden esas cosas. Pero te lo leo para que vean el artículo 28 de Génesis 25. Dice que Isaac, para que veas que no le creyó a su esposa. Isaac quería más, ¿a quién? Al mayor. Porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca, quería más a Jacob. Exactamente. Y luego los pleitos de los hijos, ¿verdad? O sea, todas esas cosas suceden en las mejores familias. Los pleitos de los hijos. Cada uno con sus fortalezas, sacándole ventaja al otro, ¿no? Este grandulón, pues acá, ¿no? Siempre llegaba, pues, el cazador, el ponchado. Y este, pues el faldero, pues él tenía anahuitis, o sea, imagínate, a los 76 años no tenía ni novia, no se le conocía ni novia, y era el padre del pueblo de Dios. Jacob a los 76 años tuvo que huir de su casa. Yo siempre pensé que era un chavito, ¿no? Pero cuando revisé la historia dije, la torre tenía 76 años y ni novia. Y era el padre de las 12 tribus de Israel. Dios lo tuvo que arrebatar de las naguas de su madre. Cualquier parecido con alguien de ustedes es pura coincidencia, ¿eh? Por favor, ¿sí? Pero quiero que vean esas cosas. Un día, dice Génesis 25, 29, perdón. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, obviamente él era el de casita, ¿verdad? Sí. Como era el mami, ¿no? Se ponía a cocinar con mami, todo el rollo, ¿no? Ya saben, como muy varonil el asunto, ¿no? Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo. ¿De dónde venía? De la cacería, ¿verdad? De cazar, ¿no? Y le dijo, dame de comer ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se le llama Edom. Véndeme primero. Y este no era ponchado, no era velludo, peludo, no era cazador, no era nada, pero era más mañoso que nadie. Tenía un colmillo que hacía surcos al caminar. Entonces le dice, sí, véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Y pues, pagado de sí mismo, que es un contento, pues no le veía problema a nada, ¿verdad? Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, le dice Jacob. ¿Cuál es el problema, amigo? Tú me juras aquí y aquí se acabó. Yo soy primogénito y tú no. Ya. Esaú se lo juró. Y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Y luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Y de esa manera menospreció los derechos de hijo mayor. Qué unidad, ¿no es cierto? Qué manera de colaborar de los hermanos y de los padres y de la familia. Si tú sigues leyendo la historia de Jacob y Esaú, te vas a enterar de muchas situaciones más. A Esaú le encantaban las paganas y a Jacob las nagüitas de su mamá, ¿verdad? Sí. ¿Por qué pasaban estas cosas en la familia de Isaac y Rebeca? Porque eso sucede en todos los hogares, amados. Por eso. Porque ellos tenían un matrimonio muy normal y construyeron una familia muy normal. Desafortunadamente, esos grandes matrimonios que construyen familias muy normales, pues producen grandes dificultades. O sea, en los hogares, ponme la siguiente, por favor, ¿sí? En los hogares hay dificultades. En los matrimonios hay dificultades. El hombre que tanto ama a su esposa,
pues de repente hay situaciones en las que entran en conflicto, hay dificultades en el matrimonio, hay dificultades en la familia. Y necesitamos hablarlo claramente y aceptarlo claramente. Porque luego la iglesia parece, ¿no? Una película más, ¿no? Todos tenemos que actuar como si todo estuviera bien. No, porque no es el diseño, no está diseñado para esto. Entonces, esos conflictos, esas dificultades producen heridas muy auténticas. Ellos tenían, ponme la siguiente por favor, sí. Ellos tenían heridas de acoplamiento en el matrimonio. ¿Por qué? Pues porque ya lo estuvimos hablando. Falta de entendimiento, ¿no? A causa de sus diferencias. Sí, luego están las cosas de la indolencia, ¿verdad? Sí. Mi marido no me entiende. Y el marido dice, pues mi esposa no me entiende, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque somos dos personas completamente diferentes. Luego están los heridas por favoritismos, por sectarismos, porque dividimos. A veces las familias parece que son dos bandos, ¿verdad? Y todas esas cosas van provocando, ¿no? Hay partidos en la familia, hay frustración por la falta de realización de los hijos, o cuando los hijos toman malas decisiones, o hacen cosas incorrectas, o llegan a los fraudes, ¿no? Como sucedió con la bendición de Esaú, y hasta amenazas de muerte. Esaú acabó diciendo, pues nada más se muera mi papá y yo me chuto a este cuate y para que lo acompañe también en su caminito, ¿verdad? Sí, y la partida de los hijos. A fin de cuentas, Jacob acabó partiendo y Rebeca se quedó sin su muñeco, se quedó sin su nene, ¿verdad? Sí. Y así, y esas cosas. ¿Por qué sucede todo esto? Proverbios 14:10 dice una cosa que es importante tener presente, ¿sí? Dice, cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Lo que a mí me amarga, a Regina no. Y lo que provoca amargura en el corazón de Regina, a mí no. De repente me dice y me platica y yo digo. Y luego, lo que a ella le alegra, a mí no. ¿Por qué? Porque yo no siento lo que ella siente. O sea, no quiere decir que no pueda ser empático. No sé si me explico. Pero tenemos que entender por qué suceden las cosas. Lo que a ella le amarga, a mí no me amarga. Pero lo que a mí me amarga, a ella no le amarga. Lo que a ella le alegra, a mí no necesariamente me alegra. Y lo que a mí me alegra, a ella no necesariamente le alegra. Y así nos hizo Dios. Precisamente ese es el asunto. El problema es que esto provoca resentimientos. ¿Qué provoca? Resentimientos. Y ese es el enemigo del matrimonio. Mi esposo nos estaba platicando, ¿no? Que por lo general el tema del matrimonio, por lo general inicia con bodas de película. Porque cada quien diseña su boda y, bueno, San Miguel de Allende es un lugar icónico. O sea, hacen unas bodas que dices, pues qué interesante, ¿no? Pero lo apropiado es mejor reparar, no en bodas, inicios rimbombantes, sino en que somos matrimonios muy normales y los matrimonios muy normales enfrentamos fuertes dificultades, todos los matrimonios. Y esas dificultades generan heridas muy auténticas y eso produce que el resentimiento, aún en matrimonios creyentes en el Señor,
están o estamos o hemos estado batallando en alguna temporada con el resentimiento. Y bueno, los miembros de la familia sufren. Por eso es un alivio que tengamos estos tiempos. Estos tiempos nos ayudan a todos a comprender el tema del matrimonio bajo la perspectiva de Dios. Cuando nosotros comprendemos el plan de Dios para el matrimonio, empieza una cierta liberación, no porque hayamos estado poseídos por ninguna hueste de maldad, sino que evidentemente por la falta de comprensión del diseño del matrimonio, hemos caído en conductas que nos han llevado a quedar cautivos, pero podemos cambiar, podemos encontrar nuevas formas. En el Salmo 73, 16 al 17, el salmista expresa: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Dice, hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí. Y le vamos a dejar ahí, porque es primordial comprender la perspectiva de Dios para el matrimonio, para poder abordar correctamente todos los menesteres del matrimonio. Por eso también el mismo rey Salomón nos manda a adquirir sabiduría y adquirir inteligencia. No es nada más para los business, para los negocios, para destacar en nuestros dones y en nuestros proyectos. Necesitamos adquirir inteligencia y no olvidar las instrucciones de Dios, porque es bien importante que entendamos que Dios nos ha hecho singulares, pero también muy diferentes por lo mismo a cada uno de los miembros de una familia, particularmente a los cónyuges. Y nuestras diferencias son un diseño de Dios. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo caer en un sueño completo y él tenía todas las características masculinas y femeninas en un solo ser. Sin embargo, Dios mismo dijo que eso no era bueno, y no porque el Señor se hubiera equivocado, sino que con toda intención construyó primero un hombre completo sin necesidad de nadie. Y después viene la siguiente declaración, que si la comprendemos con el corazón y hacemos un lado la lógica, vamos a poder avanzar en temas en los cuales a lo mejor nos hemos detenido en nuestro matrimonio. Génesis 2, 18, nueva versión internacional, dice que luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada. Pero con este versículo que no se comprende bien, luego surgen muchos problemas. Surgen problemas con esta traducción, porque hasta en ambientes de creyentes, hasta en ambientes de gente que teme y ama a Dios, se interpreta mal este versículo y se hace ver a la mujer como un accesorio en lugar de mostrarla como un complemento. Ayuda adecuada no es el accesorio, ayuda adecuada es el complemento, porque es el plan original de Dios y es lo que significa este versículo en hebreo. Y muchas versiones de la Biblia traducen ayuda adecuada o idónea, pero no es lo que dice en el original. En hebreo está escrito eser neged, que traducido es ayuda enfrente, ayuda en contra, o le voy a hacer una contraparte. Y tenemos ahora tenemos acceso a poder seguir desglosando este concepto para que lo podamos aplicar, tengamos la edad que tengamos, los años que tengamos de matrimonio, esté desgastado, no esté desgastado, te encuentres ilusionado, no te encuentres ilusionado. En la Biblia de Rotterdam se traduce exactamente:
Génesis 1:28 dice, and God said, y Dios dijo, it is not good, no está bien, that the man should remain alone, que el hombre permanezca solo. I will make for him, yo voy a hacer para él el helper as his counterpart, que quiere decir contraparte. Voy a hacer para él una ayuda que sea su contraparte. Y eso es muy diferente a un accesorio. La Biblia de Rotterdam, oficialmente conocida como la Biblia enfatizada, es una traducción única al inglés de las Escrituras, creada por Joseph Bryan Rotterdam a finales del siglo XIX, publicada por primera vez en 1902. Y esta traducción tenía como objetivo proporcionar una interpretación directa y honesta de los textos originales. En la versión de la Reina Valera 2000 lo traduce así, Génesis 1:28, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que esté delante de él. Le haré una ayuda que esté delante de él. Algo que está frente a ti no es un accesorio, es un complemento. O sea que la parte que les quitaron, la parte que le quitaron a los varones, la parte que te falta, con un pequeño detalle que necesitas considerar, y posiblemente ahí esté el embrollo, ¿verdad? Ahí está atorado el asunto. Piensa y actúa completamente diferente a ti. Y así va a ser. Los grandes problemas en el matrimonio surgen debido a la ingenuidad de los seres humanos que pensamos, bueno, nos casamos porque somos iguales, nos casamos porque somos afines, en lugar de entender que lo que todos estamos buscando es un complemento que piense y actúe y sea completamente diferente a uno. Mi esposo les explicó un poco el asunto, ¿no? De los temperamentos, que evidentemente sabemos que no está escrito en la Biblia, ¿verdad? Sabemos que es una manera que para que podamos entender cómo si las personas son extrovertidas, si son introvertidas. Y bueno, sí, se habla mucho, ¿verdad? De los temperamentos sanguíneo, flemático, melancólico y colérico. Y a veces nos volvemos expertos, ¿verdad? En definir qué temperamento tiene cada quien o el temperamento de nuestro esposo o de nuestra esposa. Pero podemos estar peleados con ese temperamento, ¿verdad? Porque es tan diferente al mío. ¡Qué maravilla! Qué maravilla que no es igual al que tú tienes, ¿verdad? Qué maravilla que el solo tema de los sexos, ¿verdad? El femenino y el masculino. La manera como se conduce un cerebro masculino y la manera contra cómo se conduce un cerebro femenino. En todo se ve las diferencias. Fisiologías diferentes, ciclos hormonales y también necesidades completamente diferentes. Nuestros lenguajes del amor tienen que ser completamente diferentes, no pueden ser iguales. Las inteligencias múltiples, hay 8 tipos de inteligencia según la psicología, ¿verdad? Y a veces estamos pretendiendo que el otro tenga pues tú puedes tener una inteligencia espacial, ¿verdad? Y el otro puede tener una inteligencia musical. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nuestros diseños son únicos y por lo mismo nos complementamos. Culturas, costumbres, expectativas, fortalezas y debilidades van a ser completamente contrastantes. Es tan normal que tenemos que ser diferentes para que el matrimonio funcione. ¿A qué hora le compramos y a quién le compramos que teníamos que ser afines? Y como no somos afines ya no podemos estar juntos. ¿A quién le compramos eso? Pues al enemigo de Dios. Al enemigo de Dios.
O sea, hasta los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, igualitos, ¿verdad? De sangre, pues no se pueden casar. Porque les saldrían hijitos con deformidades que no. O sea, ¿de dónde salió ese cuento romántico que tenemos que ser iguales en todos para poder entendernos, para poder llevarnos bien, para poder amarnos? Somos completamente diferentes. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, Él no pensó en simplificarnos la vida. Lo que Dios quiso fue enriquecer nuestras vidas, no simplificarlas. Y lo hizo y lo diseñó a través de las complicaciones que estas diferencias implicarían. Y no es un tema triste ni es un tema negativo, al contrario, es un tema revelador. Un matrimonio que funciona no es un matrimonio que piense igual, no, sino que entiende que Dios nos hizo completamente diferentes. Y esa es la parte de la dinámica del matrimonio. Y por lo tanto, el matrimonio es un lugar de crecimiento para los cónyuges. Es un diseño para los seres humanos, para que crezcamos. Es un diseño de Dios. Cuando nos encontramos con Cristo, Él va a demandar crecimiento de nuestro carácter a lo largo de nuestra vida para que lleguemos a ser semejantes a Él. ¿Y qué mejor que la institución del matrimonio? Es que no todo es miel sobre hojuelas, qué mejor. Porque si fuera miel sobre hojuelas, entonces, ¿a qué hora va a venir el crecimiento? En el libro de Romanos, capítulo 8, versos 28 al 29, dice así, Nueva Versión Internacional. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y luego dice así, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, dicha transformación que pretende el Señor en sus amados, que somos nosotros, va a conllevar un gym. Ahorita está súper de moda, ¿verdad? Los gimnasios y el gym y bla, 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 ¿verdad? Bueno, el Señor tiene uno muy bueno. ¿Sí? Y no se puso de moda ahora, no. Hay una transformación a la imagen de Jesús. Y para ello, habrá un gym para que el hombre no esté solo y tenga que estar con una ayuda adecuada mediante el matrimonio, porque ese va a ser el lugar ideal para la formación del carácter de un hombre y de una mujer. Finalmente viene siendo un centro de entrenamiento. ¿Para qué? Pues para que, es que no nos vamos a quedar aquí, queridos. Los creyentes en Dios, por medio de Jesús, no nos vamos a quedar aquí. Somos seres eternos. Y hay un lugar de entrenamiento. Y hay una institución puesta por Dios, el matrimonio, para que desde aquí vayamos siendo transformados a la imagen del Hijo. Eso es el matrimonio. Un lugar de formación de carácter. El matrimonio, si no está siendo un centro de crecimiento para el carácter de los cónyuges, será un centro de sufrimiento. ¿Sí estás anotando? Te recomiendo
Si no es tu matrimonio un centro de crecimiento, que está puliendo tu carácter, está puliendo el mío para lo que viene después, para esa transformación, para que podamos reflejar más la imagen del Señor, entonces va a ser un centro de sufrimiento. Y lleva tiempo, Lleva tiempo adquirir inteligencia y entenderlo. Pero el Señor promete en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Este versículo en Reina Valera lo leí por primera vez en 1994, que recibí a Jesús como Señor y Salvador en Amistad Cristiana de Cuernavaca, Morelos. Y bueno, este versículo para mí, yo estaba ilusionadísima porque de inmediato pensé, es que tengo un llamado para servirte, es que tengo un llamado, hazme entender ese llamado. ¡Wow! 31 años después y hoy 40 años de casados, casada con el mismo hombre, gracias a Dios. Hoy entiendo mejor que nunca que el romanticismo en el matrimonio cesa, pero no el crecimiento. El crecimiento y desarrollo de los cónyuges, cuando hemos sido justificados gracias al trabajo terminado de Jesús en la cruz, va en aumento porque estamos viviendo nosotros matrimonios a la luz de la resurrección de Jesucristo. No estamos ahorita defendiendo una institución religiosa para quedar bien portados y que el día de mañana a ver si nos ganamos una corona. No, nosotros ya estamos observando y analizando todo gracias a la resurrección de Jesucristo. Y en este entrenamiento, gracias a su resurrección, entonces Él está dentro de este entrenamiento. Aquí sí opera el cordón de 3 cuerdas, el cordón de 3 dobleces, porque no estamos hablando de algo que tengamos que hacer legalistamente para entonces agradar a Dios y a ver si así nos bendice. Ya nos bendijo, ya le agradamos por haber creído en su Hijo Jesucristo, y ahora toda gracia, toda habilidad del Espíritu Santo esté en nosotros para poder participar con Él en este entrenamiento. Así como cuando el hambre entra por una puerta. ¿Lo han oído? El hambre entra por una puerta. Bajo esta revelación, el amor no se sale por una ventana. No puede. Porque hay esperanza, porque el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, como prometió en Romanos capítulo 5, verso 5. Él ha derramado su amor, y ese amor cubre multitud. Ese amor cubre multitud de faltas, porque el romanticismo y pasión tipo Hollywood es un espejismo. Es un espejismo. Aquí no opera que se va a ir el amor. No. No, el amor ya fue derramado. Y sí, vamos a experimentar resistencia a trabajar por nuestro carácter y nuestra persona cuando somos inmaduros todavía. Y eso es muy normal que suceda de recién casados o los primeros años. Son comportamientos de niño. Pero poco a poco vamos a dejar de conducirnos como niños los cónyuges, si es que queremos aceptar nuestras diferencias y amarnos así. En 1 Corintios 13:11, Nueva Versión Internacional, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niños. Aquí hay una esperanza, porque a la luz de esta revelación,
Nuestro matrimonio va a ir pasando también por esas etapas y vamos a dejar las niñeces, vamos a dejar las inmadureces y vamos a poder pensar sobre el tema del matrimonio de una manera más madura. Evidentemente eso va a glorificar a Dios, va a tener que ver con nuestro bienestar, pero también vamos a poder dejar un legado a la siguiente generación si Jesús no viene antes, porque hoy el tema del matrimonio, la institución del matrimonio, está siendo más atacada que nunca. Y bueno, no podemos nada más engancharnos. ¡Qué barbaridad! No lo voy a creer. Bueno, ¿qué vamos a hacer los que estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? De alguna manera tenemos que dejar un legado, pero habiendo comprendido que todos los matrimonios necesitamos estar dispuestos a trabajar, o todos los cónyuges, todos los esposos, las esposas, necesitamos estar dispuestos a trabajar en el gym del matrimonio para desarrollar los frutos del Espíritu Santo con su habilidad en nosotros, es decir, su gracia dentro de nuestro matrimonio. Ese es el plus, esa es la maravilla del trabajo terminado de la cruz, que esto sí va a funcionar aunque seamos muy diferentes, porque está el Espíritu Santo y gracia es habilidad del Espíritu Santo. No vamos a hacer esfuerzo humano para demostrar que sí se puede estar en este gym, centro de crecimiento. No tenemos que demostrar nada. De antemano se preparó esto y funciona por la gracia del Espíritu Santo. Y entonces vamos a poder ir desarrollando los frutos ahí, como dice en el libro de Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es alegría. El fruto del Espíritu es paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y se puede desarrollar estos frutos en el gym del matrimonio. Pero cuando no hay conciencia de esta verdad y la última realidad para el matrimonio, estaremos cayendo en la trampa del matrimonio con la que terminó mi esposo la clase anterior, el resentimiento. El resentimiento es una trampa. Lo mencionó mi esposo. Los cónyuges sufrimos cosas diferentes y nos alegramos igualmente de cosas distintas. Pero cuando no podemos comprenderlo así, entonces vamos a estar cayendo en una trampa del resentimiento. Les decía a mi esposo, les leyó Proverbios 14:10, cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Es que él no se va a amargar como yo me amargo. Él no se va a poner contento como yo me pongo contenta. Y si quiero que se amargue como yo me amargo, y si quiero que él se alegre como yo me alegre, no vamos a llegar a ningún lado. Y vamos a caer en la trampa de sufrir gratis por la frustración de no poder cambiar al otro. Posiblemente, yo estoy especulando, el apóstol Pablo pudo discernirlo. Habló de bondades y de por qué era preferible quedarse soltero. ¿Cómo que para qué? Bueno, sabemos que hay una doctrina al respecto, pero tampoco no sería acaso para no quedar entrampados y atorados los creyentes que no lo pudieran comprender. Jesús enseñó, el mismo Señor enseñó, los tropiezos van a ser inevitables. Los tropiezos son inevitables. En Lucas 17, verso 1,
Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables. Evidentemente hay de aquel que los ocasiona. Y lo interesante es que la palabra que se traduce como tropiezo es una palabra que se dice escandalón, gatillo de una trampa con cebo, lo que significa ratonera. Es inevitable no tener situaciones, pero cuidado con quedarnos atrapados en ellas como un ratón queda atrapado en una ratonera. Eso es el resentimiento, es una trampa, una ratonera, y nos puede llevar a la muerte. Por eso el versículo Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida, implica también cuidar nuestro corazón de caer en la trampa del resentimiento. Y trabajar de continuo en la reconciliación. Ahora más que nunca, en temas matrimoniales, el perdón no es algo negociable. No. Los asuntos de fe siempre se verán estorbados a causa del resentimiento. Y estamos hablando del matrimonio, Marcos 11:24-25 dice así: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y todos decimos amén, qué bueno. Oh, mira, es que nada más es creyendo y ya entonces lo que pedí. Y luego dice, ¿y cuando estén orando? Si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que esté en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Y ese alguien puede ser la persona que tienes junto. Ese alguien puede ser el esposo, ese alguien puede ser la esposa. Y aquí nadie nos asustamos, Aquí nadie nos asustamos. Por eso les dije al principio, no estamos viniendo a darles una clase de algo que tienen que hacer imposible y que nosotros no hemos vivido eso. Entonces sí sabemos que es una institución atacada. Sí hemos caído en 40 años de casados, a veces en trampas de resentimiento. Sí, el Espíritu Santo nos ha hecho entender y nos ha dado la gracia. No estamos hablando de algo que nos vamos a asustar. Al contrario, Mateo 18:21-22 dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Yo estoy inventando, ¿verdad? Yo estoy inventando algo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi esposo? Yo lo estoy inventando, ¿verdad? Es que muchas veces nos proyectamos, ponemos el ejemplo de otro, pero puede ser nuestra situación. Hasta 7 veces, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces le contestó Jesús. Porque en el matrimonio el perdón es el pan nuestro de cada día. En el matrimonio el perdón es el pan nuestro de cada día, si no queremos quedarnos atrapados en la ratonera del resentimiento. Y ni hablar de todo el desgaste y todo el daño que se va para abajo, hijos, todo, ¿no? Cuidado, hay que tener cuidado. Podemos estar atándonos al resentimiento y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Mateo 18:18 dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra queda atado en el cielo. El resentimiento nos está atando de una manera insana a la persona con la que estamos resentida. Y a lo mejor a la otra persona no le pasa nada, pero el que no perdona se consume.
y provoca ataduras espirituales y sabemos que le da entrada a Satanás. Por eso el Señor nos dice, si se enojan no pequen, no permiten que el enojo les dure hasta el sol, no den cabida al diablo. Nuestras diferencias van a causar dificultades y tenemos que aprender a resolverlas. ¿Para qué? Para que el resentimiento no se establezca y no le abramos la puerta al destructor. Si nos guardamos del resentimiento, si no nos guardamos del resentimiento, se estará metiendo el demonio en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Tenemos también a su vez autoridad para desatarnos. Cuando soltamos el resentimiento a través del perdón y la reconciliación, todo lo que está atado y le dio lugar al diablo se va y viene la libertad y la presencia de Dios a nuestro hogar. Como dice Mateo 18:18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, ese versículo me lo conozco muy bien, pero explícame un poquito más cómo nos desatamos, perdonando y reconciliándonos. No es algo que requiera mucha ciencia. Poquito de humildad, con un poquito de humildad. Hay que ministrar reconciliación y disposición de lograr acuerdos. Por eso están los seminarios, está este seminario, están estas pláticas, están los congresos, están los cursos para matrimonio en la iglesia de Cristo. Ya que inevitablemente todos habremos caído más de una vez en las trampas del resentimiento. Un breve testimonio. Antes del año 2020, durante 10 años, llevábamos una vez al año a nuestros matrimonios a la playa, a los de Amistad Cristiana de San Miguel de Allende. Y estando en la playa tempranito, ¿verdad? Antes de desayunar, les dábamos un devocional. Y el resto del día libre para que pasearan y se divirtieran, comieran los buffets, que bueno, se nos sale hasta por las orejas la comida. Y ahí, en esa armonía, el Espíritu Santo les daba gracia para que pudieran fortalecerse, porque de vuelta en la casa, la trampa del resentimiento estaba de vuelta al acecho. Nosotros fuimos, ¿qué tal, Pepe? Nosotros fuimos casi a todos los que hicieron de Amistad de México. Y vaya que fueron tiempos de reconciliación. Los pastores de Amistad San Miguel de Allende, íbamos a los congresos y regresábamos liberados de esa trampa. Y aún así, estas orejitas oyeron parejas que nos decían que no se anotaban para que los lleváramos de viaje porque no eran hipócritas, porque el resentimiento los tenía atados y no podían permitirse convivir juntos en un viaje. En un viaje. Por eso nosotros venimos de parte de Dios. Porque Dios es el que te convoca. Dios es el que te convoca. Y venimos de parte de Dios, mi esposo y yo, con temor y temblor, a pedirles que decidan terminar con el resentimiento en contra de su cónyuge. ¿Cómo? Empiecen a celebrar sus diferencias. Empiecen a orar y a darle gracias a Dios por sus diferencias, por el tesoro, por la gracia, por la riqueza en que te hayas casado con una persona que no piensa como tú. Que no, y te voy a decir hasta algo que va a estar más espeluznante. Que Dios no le habla como a ti te habla. Los primeros años, ¿verdad?, que recibimos a Jesús, yo vivía frustrada porque decía, es que el Señor me habla así, Luis. A mí no me habló.
Oye, a mí no me habló. Entonces estás diciendo que a mí no me habla. Y me decía, no sé. Yo decía, ay, ahora le doy tantas gracias a Dios porque hemos hecho un complemento. Hemos hecho un complemento y todavía tenemos que estarnos cuidando de esa trampa del resentimiento. ¿Por qué? Porque no nos gusta aceptar que somos diferentes. Miren, a veces las personas idealizan a los directores de las representaciones que estamos trabajando con enseñar la palabra de Dios. Pero qué mejor este espacio para poderles decir, no estamos juzgándolos. Yo le decía en la mañana a mi esposo algo. Este material es muy importante. Yo le decía a mi esposo, pero creo que lo más importante, a mi criterio, es que comprendiéramos que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Y con ese amor podemos celebrar las diferencias y darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ellas. Porque es el diseño de Dios. Creemos que el Espíritu Santo está aquí. Le voy a pedir a mi esposo que nos ministre, que ore y que nos dirija en lo que necesitamos ahorita confesar, declarar, para cualquier argumento de resentimiento sea derribado. ¿Les parece si nos ponemos de pie? Sí. Los matrimonios de película, las bodas de película, solo forman matrimonios normales. Y los matrimonios normales somos dos individuos. No tenemos 40 años de casados. Y ella nunca va a pensar como yo, nunca. Y yo nunca voy a pensar como ella, porque nunca fue el plan de Dios ese. El plan de Dios es el enriquecimiento que trae precisamente eso, que ella tiene lo que yo no tengo. Nada más que pues yo acá adentro me mando, me desmando y lo que sea, y no lo puedo hacer afuera, ¿sí? Mire, le voy a decir una cosa. Esa traducción, como la de la costilla también, ¿sí? O sea, eso de que de la costilla del hombre Dios hizo una mujer, es una mentira completa. La palabra hebrea que se usa es tsela, y el único lugar de la Biblia donde tsela se traduce como costilla es ese versículo. Todo lo demás en la Biblia se refiere a un costado. Es un costado, es un lado. O sea, Adán era esto, junto. Hizo una operación el Señor y nada más a ella le hizo un individuo y a mí otro, punto. Y lo mismo pasa con la ayuda idónea. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres son difíciles de manejar. Entonces mejor eres mi chacha y tú te sometes porque yo soy la cabeza. Sí, claro, no estoy diciendo que no hay un orden, y sí hay un orden,
Porque cuando ahora sí que cuando hay que enfrentar las cosas, hay una jerarquía. Pero la jerarquía proviene de funcionar como matrimonio. Y el matrimonio se construye cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo. En la Biblia nunca vas a encontrar una recompensa por tener la razón. Absolutamente nunca. La única recompensa que hay es si dos de ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa en la tierra, les será hecho por mi Padre, el que está en el cielo. Entonces necesitamos quitar nuestras ideas raras que tenemos y los idealismos, ¿no? De que algún día ella va a pensar como yo. No va a suceder. De una vez te lo digo, no va a suceder. ¿Ahora qué? ¿Renuncias? No, peor. No, aprovecha. Hoy me habla una persona llegando a Irapuato. Ya me eché su rollo, ¿no? Le digo, ¿qué opinas? Llegando al hotel te digo. Ya llegamos al hotel, ¿no? Perdóname, pero te tengo que decir esto y esto y esto y esto y esto. Le dijo, gracias, porque yo soy muy ingenuo, le dije. Yo soy muy ingenuo, yo les creo todo lo que me dicen. Y así me dicen, es que tú eres un ingenuo, le crees todo. Bueno, pues la verdad es que es una de mis características, trato de hacer eso, ¿verdad? Pero ella ve cosas que yo necesito saber. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y no es quién tiene la razón. Los dos tienen la razón y nadie tiene la razón. Por eso me cae gorda la consejería. O sea, llega uno, te suelta tu su rollo y dices, esta persona, pobre persona. Hasta que llegue el otro y lo desmiente, ¿no? Pobre persona, ¿no? Y dices, ¡ah! Sí. Pero es lo que Dios diseñó, amados. Así es que o aprendemos a salir adelante, pues ganadores, o vamos a ser unos perdedores toda la vida, porque el resentimiento te convierte en un perdedor. Entonces tenemos que aprender. Y sé que aquí hay asuntos guardados, fuertes. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¿Cuántos de aquí van a ir al cielo? Bueno, pues enséñeme con su mano. O sea, si no levanta la mano, pues ahorita viene Cristo y ya se quedó, O sea, a ver, ¿cuántos de aquí van a ir al cielo? ¿Por qué vas a ir al cielo? ¿Por portarte bien? ¿Por qué vas a ir al cielo? Porque Dios te perdonó todas tus maldades. ¿Sabes cómo? Cargándoselas a Jesucristo, aceptándolas a Jesucristo, y luego el Padre ejecutando a Jesucristo por pecador. ¿A qué hora no puedes perdonar tú? ¿A qué hora no puedes perdonar? ¿Qué te pueden hacer que no puedes perdonar? Si todo lo que le has hecho a Dios, todo, Dios ejecutó a Jesús. Él fue la ira de Dios la que mató a Jesucristo. Cuando vinieron a romperle las piernas a los crucificados, le rompieron a le rompieron a aquel, y dijo, no, pues este ya está muerto. Le metió la lanza y ya había, la sangre ya estaba separada del agua en Cristo. Lo que mató a Jesús fue la ira de Dios. La ira de Dios se desató sobre Jesucristo para realizar la justicia de Dios en Jesucristo, y tú y yo podemos tener la justicia. Él fue tratado como pecador para que nosotros podamos ser tratados como hijos, como santos, como perdonados. ¿De veras no puedes perdonar? ¿De veras? ¿En serio no puedes perdonar? Cierren sus ojos, por favor, ¿sí? Cierra sus ojos. Y primero que nada, vamos a darle gracias a Dios por el perdón que nos ha otorgado. Y abre tu boca y dile, Señor, te doy muchas gracias. Gracias porque tú me amas. Gracias porque me amas a tal grado, Señor, que tú enviaste a Jesucristo a esta tierra nada más para que se pudiera identificar conmigo. Terminando esos 33 años, fue traicionado
Y luego fue azotado, fue herido, sobre él recayó el castigo, precio de mi paz. Y luego fue clavado en una cruz. Y cuando estaba Jesucristo clavado en la cruz, tú viniste y le presentaste mis pecados. Y él recibió todos y cada uno de los pecados que yo he cometido sobre ti. Él los recibió. Y tú lo tuviste que juzgar, lo encontraste culpable, lo sentenciaste a muerte. Y tuviste que desatar tu ira sobre él para nunca más desatarla sobre mí, poderme perdonar, y no solamente perdonar, sino poderme recibir como tu hijo. Yo te doy gracias por el perdón que tú me has dado en Jesucristo. Y de la misma manera como yo he sido perdonado por ti, yo decido perdonar a mi cónyuge en el nombre de Jesús. Yo abro hoy dispongo, Señor, hoy abro una mesa de negociación en mi corazón. Hoy, una mesa de reconciliación en mi corazón. Yo tomo la firme determinación cada día, Señor, cada día, que con la misma disposición con la que tú me perdonaste, yo voy a perdonar cualquier cosa, cualquier situación que el enemigo haya tratado de construir como si fuera una herida, como si fuera una ofensa. Yo no me ofendo en el nombre. A partir de ahora no me ofendo. A partir de ahora entiendo que tú me has dado un cónyuge, una esposa o un esposo completamente diferente a mí, porque es lo que necesito. Todo lo que a mí me falta lo tiene él o lo tiene ella. Todas esas partes, esa provisión que yo necesito están de aquel lado, y necesito aprender a funcionar en el nombre de Jesús. A partir de este momento, ahora ponte de frente con tu cónyuge, por favor, ¿sí? ¿Ok? Sí. Y le vas a decir: a partir de este momento yo saco de mi vida todo resentimiento contra ti. Yo te pido perdón por guardarte resentimiento. Te pido perdón por estarte reteniendo el perdón mismo. Yo entiendo que Dios te ha hecho diferente a mí, porque ese es el plan. Y yo aprecio todo lo que Dios ha puesto en ti, lo aprecio. Y a partir de ahora te voy a mostrar más claramente mi aprecio en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora vamos a orar, ¿sí? Ahí quédese donde está. Espíritu Santo, pues tú eres el fruto del Espíritu, es amor. Y el amor cubre multitud de faltas. El amor todo lo puede. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y tú moras en el corazón de cada hombre y cada mujer que están aquí. Espíritu Santo, enséñalas y enséñalos a poder crecer con sus diferencias y salir siempre de la trampa del resentimiento. En el nombre de Jesús, eres libre del resentimiento. No te vuelvas esclavo una vez más del diablo. Enójense, pero no pequen. No tienen por qué pecar. Está bien. Tienen puntos de vista diferentes. Está bien. Y no se ponga el sol estando aún enojados. Aprendan a hacer eso. Aprendan a seguir principios para que el diablo no encuentre lugar en su casa. Y todos lleguemos unidos hasta el final. Porque para eso, precisamente para eso, tú te casaste un día. Tú no te casaste un día para terminar a la mitad del camino, lleno de resentimiento y repetir historia tras historia. Tú te casaste un día para honrar a Dios. Tú te casaste un día para cumplir con el diseño de Dios, el plan de Dios, que es el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser un solo ser. Y lo que Dios ha unido, dijo Jesucristo, no lo separe el ser humano. Y el ser humano separa lo que Jesucristo unió cuando deja que el resentimiento entre a su vida.
Pero cuando no negocias el perdón, cuando aprecias la provisión que tienes en tu cónyuge, el Espíritu Santo, el cordón de 3 dobleces funciona y el Espíritu Santo te lleva hasta el final. Que el Todopoderoso te fortalezca, te llene de su amor, te llene de su paz, te llene de su paciencia y de su amabilidad, te dé dominio propio para vivir hasta el final honrándolo en tu matrimonio. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. ¿Sí? Gracias por ver este mensaje, esperamos que haya sido de bendición para ti. Te dejamos con nuestras actividades semanales. Recuerda que en Amistad Cristiana somos familia. Hasta la próxima.